Girón del Humor, aquel reciente programa humorístico del canal Latina Televisión que desgraciadamente fue cancelado hace poco por falta de auspiciadores. Entre muchos otros detalles mencionados en esta noticia, declaran que mientras que el elenco del programa estuvo intentando mover cielo y tierra por meses para que este siguiera en pie y llegase a más público, nada de esto resultó en su totalidad, provocando que el canal y demás auspiciadores dejaran de interesarse en el proyecto, y que en parte también involucra la actual etapa de recesión en el Perú que, aunque no lo crean, afecta literalmente a todos. Dejando de lado la cancelación del programa, en algún momento dije que iba a realizar un video analizándolo, pero por otros temas que tenía pendientes no lo hice, y aparte quise tomarme un tiempo para ver algunos de los programas y cómo ha intentado avanzar, y pues aquí estamos, a unos días después de su cancelación. Aunque igual no importa, porque esta es una reseña sobre Girón del Humor y lo que fue durante su estancia en la televisión peruana. Pero antes de comenzar, no se olviden de compartir el video, darle like y de suscribirse al canal por si quieren ver más contenido similar. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Antes de hablar del programa en sí, quiero contarles un poco de cómo surgieron los cómicos ambulantes y de cómo llegó esta idea del regreso de ellos a la televisión. No hay mucho que decir más que hubo una época en donde el humor ambulatorio o la comedia en vivo estuvo en su total apogeo, al menos en Perú. Fue durante los años 90 en donde ese tipo de comedia se hizo conocido, principalmente por mostrar un modelo de humor negro casi improvisado y con un lenguaje callejero más grosero de lo habitual, sorprendiendo a varios transeúntes. Y sí, dije transeúntes porque hablo antes de que llegaran a la televisión. Debido al éxito que los cómicos estaban teniendo con sus chistes y parodias sobre lo cotidiano y de la comunidad peruana en general, varias figuras de la televisión de ese entonces decidió dar a conocerlos en programas concurso y talk shows, ganando de esta forma más reconocimiento. Pero esto duró muy poco debido a que justo por esas fechas sufrieron una censura momentánea por parte del gobierno de nada menos que Alberto Fujimori, y hasta se cuenta que un tiempo después fueron utilizados como cortina de humo para cubrir un poco algunos hechos políticos que luego serían escándalos de la época. Poco tiempo después, canales como Red Global, Panamericana y Latina se les dio la oportunidad de darles un programa propio, y con esto salieron programas como Los Reyes de la Risa, Los Ambulantes de la Risa y El Show de los Cómicos Ambulantes. Estos dos últimos fueron los más recordados, ya que fueron competencia justo a finales de los 90s e inicios del año 2000. Luego de la culminación de estos programas, la popularidad de los cómicos descendió y varios de ellos, por lo menos de la antigua generación, se separaron y algunos volviendo a las calles en donde alguna vez empezaron y otros tuvieron lamentables problemas y terribles finales, incurriendo mayormente en la mala vida producto de la fama. Quique, te cuento un chiste. Ya. Firma tu hijo. De todas formas, esto no detuvo a que otras personas decidieran en lanzarse a la popularidad como cómicos de la calle en distintas partes del país, y no solamente en Lima, incluyendo en la aparición de una generación nueva de humoristas. Algunos de estos, durante la década del 2000, lograron obtener sus propios programas y apariciones en la televisión, pero no obtuvieron el mismo éxito como lo era en los viejos tiempos. Ahora bien, durante los últimos 12 años, los cómicos ambulantes simplemente se quedaron en donde empezaron, saliendo a las calles, parques y plazas a realizar su trabajo, que era pues entretener al público transeúnte. Sin embargo, a finales del 2022 se dio a conocer la noticia que el gerente de programación tenía como futuros proyectos en realizar un nuevo programa de retorno de los cómicos ambulantes. Esta noticia causó revuelo en las redes sociales, ya que se tenía mucha expectativa de quienes iban a conformar el elenco, pero por casualidades del destino, Panamericana también anunció por esos días que también los cómicos ambulantes iban a regresar, pero como un segmento del programa de Andrés Hurtado Chibolín. Aunque ambos programas llegaron a competir casi en el mismo horario, Panamericana decidió en cancelar el segmento al poco tiempo de su estreno, más que nada por una declaración que hizo el cómico conocido como Pompinchu en una entrevista referente al salario que el canal le propuso al elenco, que en pocas palabras lo resumió como una propina, lo que evidentemente podría haber sido como un monto miserable. Por otro lado, Latina estaba empezando con el estreno del nuevo programa al que llamaron Girón del Humor, con el fin de competir contra América y ATV por los programas de Ernesto Pimentel y Jorge Benavides. Pero ¿saben una cosa? Algo me dice que Latina tenía más la intención de competir y con suerte tratar de superar a JB, ya que tras su salida del Canal 2 por la cancelación del WhatsApp de JB, el rating de los días sábados empezó a bajar drásticamente. Pero volviendo al caso, Girón del Humor se estrenó el 15 de abril con 5,6 puntos de rating y con un elenco chocolateado. Literalmente fue una mezcla de los cómicos ambulantes actuales con los antiguos, destacando principalmente a Michael Pato Ovalle, José Luis Cachay, la modelo Dorita Orbegoso,
aunque ella no fue cómica ambulante, y Alcina Bean, o también conocido popularmente como el Chino Risas, tomando el rol de líder y cómico principal del programa. Las secuencias toman una estructura y orden, tal cual como se hacía en los programas antiguos, y con esto se recrean antiguas parodias, pero reinterpretadas por los cómicos actuales. Entre muchas de estas destacan las parodias de China en Acción, que parece estar basado en lo que era la secuencia de ¿Qué tal Chongo?, el cual se encargaba de hacer una parodia de un talk show cualquiera, conducido por mujeres como lo hacía Mónica Ceballos, Mónica Chang, María Teresa Brasky Maritere, entre otras más. Después está el sketch de La Tóxica, en donde originalmente era protagonizado por Johnny Carpincho y la Bibi Guantán. Sin embargo, este último personaje era interpretado por el cómico Miguel Ángel Campos, y tras su fallecimiento en 2020, la Bibi ahora tuvo que ser interpretado por el Chino Risas. Y finalmente está la secuencia del Guapo del Barrio, que es nada menos que un remake de Los Pícaros de Risas y Salsa, pero sin tener obviamente a Adolfo Schwimman diciendo la frase de ¿con quién estás? Pues con papá. No te preocupes, ¿quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, pues, hermano, ¿qué te...? ¿Quién soy yo? El guapo. ¿Con quién estás? Con el guapo. ¿Quién eres tú? El guapo. Personalmente, Jirón del Humor, durante el tiempo en que estuvo en el aire, ha intentado mostrar nostalgia por el simple hecho de que se trata del regreso de los cómicos ambulantes a la televisión. Sin embargo, siento que dicho regreso no fue de las mejores ideas que tuvo el canal en los últimos años. El humor que presenta, y ya esta es mi percepción, cuando los veo en pantalla, se nota de lejos que tuvo demasiados límites y restricciones y ha tenido que pasar por la supervisión de parte de las autoridades del propio Canal 2 para que los chistes sean aceptados. Me he tenido que ver 2 programas casi completos para poder entender muchas cosas, porque con uno no bastaba. Y entre broma y broma, se nota que ellos querían explotar con todo y el humor negro característico de la comedia que hacían o hacen en las calles. Los cómicos ambulantes tenían un tipo de humor grotesco y con harta criollada característica de cierta parte de la población peruana de bajos recursos, el cual en su tiempo solía ser gracioso y hasta hacían cosas impensables, como echarse cosas, un poco de humor físico y hasta prenderse fuego, algo que en lo personal me llegaba a dar risa. Esto último es más que obvio que no lo volverían a intentar en la actualidad porque ya es como traspasar los límites de querer hacer reír, pero con traer todo esto de vuelta con Jirón del Humor, capaz por diferencias creativas entre los miembros del elenco, por el temor hacia el público actual que se ofende por casi todo, o por condiciones y reglas estrictas propuestas por parte de la producción de Latina, pues no lo hacen y prefieren cerrarse en ese aspecto. En otras palabras, es como limitar tu comedia, y dependiendo de los casos, en los tiempos recientes es algo malo. Yo pienso que la comedia como regla general no lleva límites, porque siempre está presente, al igual que quien cuenta los chistes, siempre y cuando el propio comediante o el humorista sepa por lógica y por sentido común cuándo detenerse y poner sus propios límites. La forma de hacer humor en las calles ahora es más grotesco que los viejos tiempos, pero cuando llegan a la televisión nuevamente, toda esa energía la pierden y por obvias razones. Tan solo es cuestión de hacer una comparación de un video subido a YouTube de ellos cuando hacen su performance en la calle con un capítulo del programa, y así se pueden notar muchas diferencias y también deficiencias. Y sí, Jirón del Humor era básicamente eso, un espacio con varios chistes ni buenos ni malos, gags reciclados y en parte extendidos para llenar la hora y siendo suavizados para la audiencia de hoy, transformándolo a un programa dirigido a la familia y con un dinamismo similar al estilo actual de los programas humorísticos peruanos, con música y efectos de sonido de fondo muy innecesarios que a estas alturas parece que el equipo encargado de postproducción no lo hace para ambientar el espacio, sino para fastidiar e incomodar de forma adrede al televidente bajo la pinta de querer hacer parecer que el programa en pantalla sea aún más gracioso, entre comillas. Y eso era totalmente diferente a los programas antiguos de los cómicos. Referente a otros detalles técnicos, lo único que me gustó fue un poco el tema de los diseños y los colores chillones usados para las cortinas de entrada y salida que recuerdan un poco a esos carteles publicitarios de arte chicha. De resto, como la escenografía, capaz han apostado en intentar mostrar algo de calidad invirtiendo un poco más de presupuesto con recursos digitales, como los fondos, efectos de postproducción y demás. Pero al final terminó luciendo como algo similar al estilo de JB en su programa actual. Y ahora, y lo más importante, si van a hacer un programa con los cómicos ambulantes en conjunto, todos debieron contribuir a que los chistes salgan bien, porque no sé si es idea mía o es que de momento se nota que algunos miembros del elenco, como por ejemplo el Chino Risas, querían tomar más protagonismo que el resto y tratando de opacar a los cómicos antiguos como Cachay. Personalmente no suelo sentarme a ver esos canales de los cómicos ambulantes como La Casa de la Comedia, ni suelo ver mucho al Chino Risas y otros de por ahí porque en sí, él a mí me llega a dar risa, aunque no es de mi estilo verlo frecuentemente. Pero de las pocas veces que lo vi, por lo menos a él, toda su rutina y sus chistes fluyen casi de forma natural. Sin embargo, cuando llega a la televisión con Jirón del Humor,
Más que demostrar en ser el líder, se puede llegar a notar que él quiere tomar o quería tomar el control de casi todo el programa. Más parecía un programa del Chino Risas y su elenco que un retorno o una nueva temporada de Los Cómicos Ambulantes. Con todos estos elementos podemos intuir que es casi lo mismo a lo que el propio José Luis Cachay comentó hace unos días en una entrevista sobre la cancelación del programa, el cual dice, y cito: "Lo que pasa es que yo he hecho tanta comedia que yo sé cuándo un programa va a fracasar. Esto ya iba a ocurrir desde antes porque no tenía el mismo contenido de Los Cómicos Ambulantes. Era una cosa diferente". En dicha entrevista para el diario El Popular, la cual se los dejo en la descripción por si lo quieren leer completo, Cachay comentó que Girón del Humor por contrato iba a durar supuestamente hasta diciembre, pero que pues la noticia de la cancelación por parte de la gerencia del canal llegó antes. Aunque así, de todos modos, le gustó la experiencia de volver a estar en un programa cómico después de mucho tiempo. En conclusión, se podría definir que hacer un programa cómico en estos tiempos es como jugar en el borde del precipicio de poder hacer las cosas bien o terminar aburriendo u ofendiendo al público y de no poder llamar mucho el interés hacia ellos y también de quienes te ayudan a financiar y a crecer tu proyecto. Y es de esta forma en que finalizó Girón del Humor, luego de 6 meses en el aire con el fallido intento de traer nostalgia, tratar de que los cómicos de ahora puedan dar su momento de brillo en la pantalla chica y brindándonos más otra cosa que lo que eran en un principio los cómicos ambulantes que, cuando dieron el salto a la televisión en una época distinta, cautivaron en conjunto a más de miles de personas y nos hizo reír muchísimo. Supongo que luego de esta etapa simplemente se quedarán en donde son únicamente exitosos, en la calle. Porque para ser honestos, los cómicos ambulantes de ahora, a estas alturas, por el bien de ellos y con sus nuevas maneras de entretener al público, que ya no es de lo mejor que digamos, yo siento que es mejor que se queden en su sitio que traspasarse a otro medio. Al final, para mí, simplemente digo que Girón del Humor estuvo un poco mejor que las basofias que dan los sábados por la noche en ATV y en América. Aunque intentó ser una mezcla del Reventonazo y JV en ATV, porque ciertamente se notaba eso, al menos en un punto llegó a ser aceptable en el contenido, pero obviamente no fue de lo mejor en lo que respecta a ser un programa humorístico. Y hasta aquí llegó mi reseña y crítica sobre el Girón del Humor. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Veían el programa? ¿O creen que este era divertido u ofensivo y creen que era mejor que los cancelaran? Pueden opinar libremente en la caja de los comentarios. Antes de irme, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links están como siempre en la descripción. Y si quieren sugerirme algún tema para un próximo video, por favor háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy en JRZ y nos vemos en el siguiente video.